Buenos días, profesora. Hola. Buenos Bien, días. chicos, ¿qué encontraron de la investigación que les pedí? Para empezar, vamos a empezar. ¿Qué es un presupuesto de ingresos y qué es un presupuesto de egresos? Chicos, ¿quién quiere participar? A ver, Ángel, por favor. Y después, Salvo. Bueno, yo no puse que es un presupuesto, pero, o sea, puse que el origen de los ingresos, o sea, la federación no tiene sus recursos por diferentes ingresos. O sea, podemos poner como ejemplo los impuestos, siendo el impuesto sobre el ingreso el que mayor aporte realiza a estos ingresos. Se anexa, es que tengo anexo en mi documento la fuente y todo. Y los egresos o el destino son pues que el gobierno de México realiza un decreto presidencial aprobado por el Congreso, y dentro de ese decreto vienen todos los rubros y ramas en las que dicho ingreso que se obtuvo será invertido. Principalmente se distribuyen a las entidades federativas y los municipios del país, además de dirigirse a los proyectos principales del sexenio del presidente en turno. Y ya, o ¿Se sea, hace por decreto? ¿mandé? ¿Se hace por decreto? Al parecer sí. No. No se hace por decreto. Esa es una de las nuevas cositas que acaba de decir nuestro presidente, pero en realidad no se hace por decreto. Es una propuesta lo que él hace. Él manda, exactamente, es decir, él manda una propuesta y lo que él dice, mira, esta es la propuesta, y entonces pasa por una cámara llamada Cámara de Diputados, en donde está todas las corrientes políticas. Y ahí es a donde dicen y empiezan a negociar. ¿Cuánto para educación? ¿Cuánto para sector público? ¿Cuánto para salud? ¿Cuánto para infraestructura? Es decir, ¿qué presupuesto le van a dar a cada una de las áreas? Básicamente eso es lo que hacen. En este caso creo que se hizo un decreto porque no se ponían de acuerdo con el presupuesto o algo así. Ok. Aldo, ¿qué nos tienes? Sí, gracias, profesora. Bueno, pues sí, me salió algo similar. De hecho, lo consulté de una página del gobierno. Mencionaba que ambos son documentos de política. ¿Sí? El primero, que es el presupuesto de ingresos, está elaborado ya saben por su presidente. Bueno, lo propone el presidente, pasa por, como lo mencionó, la Cámara Baja, y contiene los rubros bajo los cuales se pueden captar recursos financieros para cubrir los gastos de la federación en el ejercicio fiscal, ya sea a través de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, emisión de bonos o préstamos. Y el presupuesto de egresos, igual, documento de política, nada más que se presenta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí pues se evalúa la cantidad, la distribución y destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los órganos autónomos, organismos autónomos, transferencias a gobiernos estatales y municipales, y principalmente se va a enfocar en la contratación de personal, ¿cómo se llama? La compra de insumos, bienes y servicios. Ya, por lo que me apareció. Ok. Bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo de lo que acaban de decir estos compañeros? ¿Algo más que quieran agregar? A ver, Uriel, por favor. Pues dieron muy completa la explicación. Lo que podría agregar es que para este año el presupuesto fue de 7 millones 850 millones de pesos. No te escucho bien, perdón, Uriel. ¿Ya me escuchó? A ver, sí, creo que sí. Bueno, lo que les comentaba es que realmente pues la proposición de mis compañeros es bastante completo. Lo que habría que agregar pues es el presupuesto para este año, ¿no? Que fue de 7 billones 850 millones. Aunque también otra parte que también se investigue es que
parte de este presupuesto se destina precisamente pues para proyectos de apoyo. Ok, ok. Pues, ese monto que investigué dice que alrededor del... se me perdió. Pero era como el 76% lo que se destina precisamente para apoyos, programas, de todo del 100% del presupuesto neto. Ok. ¿Ya tienen el presupuesto del 2019, 2020, 21 y 22? ¿Cuánto se destinó? ¿Cuánto se destinó, chicos? Creo que se destinó 7.08 billones de pesos. 0.7 billones de pesos. Maestra, ¿En yo qué tengo año? una duda ahí porque no sé si, o sea, lo que yo vi es que fue para este año, no como tal, Ujú. para los pasados, o sea, nada más eso fue para el 2022. Pues yo les dije el periodo de AMLO, no les dije este año de AMLO. Entonces, por eso les pregunté del 19, del 20, del 21 y 22. Ujú. Eso lo agregan, por favor, a su investigación. Es importante que se vea, y lo más interesante sería saber y compararlo con los sexenios anteriores. Obviamente, por cuestiones de tiempo no se los voy a dejar porque si no se van a tardar un poquito. Pero es interesante ver cómo las partidas y los rubros han cambiado, han crecido. Uno de los sectores más afectados en los últimos años, y eso porque nos compete a nosotros, es la educación, donde el presupuesto se vio reducido. ¿Qué decían de educación? Es que están haciendo investigaciones fallidas, investigaciones inexistentes, de tal manera que por eso es que se elimina. Se eliminan muchas de las becas, e inclusive antes había becas para que tú pudieras seguir estudiando una maestría, una licenciatura, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que son de, no, desmiénteme por favor, Juan, si no es cierto, creo que son de CONACYT o algo así, de ese tipo de becas. Sí, Sí, son de conocido. son de CONACYT. Ok, ¿y qué hizo, no? AMLO se aventó un mega round con ellos, quitándole esa parte. Se disminuyó obviamente en cultura, donde antes las empresas hacían pues películas, obras de teatro y demás, y pues dijo, eso no es importante ni primordial, va para afuera. La intención, se incrementó el desarrollo social, y ahí yo puedo agregar que dentro de las políticas económicas existentes existe algo que se llama la política electoral, donde está implícito dentro de esa teoría el populismo. Y parte de la teoría dice que el incrementar los apoyos sociales, ¿qué te va a traer como beneficio? Pues que las Con una personas... mayor cantidad de votos, ¿no? Exactamente, una mayor cantidad de votos. Entonces, pues la gente recibe dinero sin ningún esfuerzo, y pues qué padre, ¿no? Algunos de los apoyos ni siquiera llegan a las personas correctas e indicadas. ¿A qué me refiero con personas correctas e indicadas? Sabemos, y creo que ustedes ya se han dado cuenta, que es un quintil. Chicos, ¿qué es un quintil? Así, quintil. No, se los voy a escribir. Quintil. Ahí está, ya se los escribí. ¿Qué es un quintil? A ver, Fernando, por favor. Es la quinta parte de la población que se usa para fines estadísticos, ¿no? Es decir, tenemos 5 quintiles, ¿no?
¿O cuántos quintiles tenemos? Y Sí, efectivamente 5. está desarrollado para saber cómo está distribuida la riqueza en México, es decir, la renta. Ujú. En donde podemos determinar la cantidad de pobres. Me acuerdo que el maestro Rose, que en paz descanse, un catedrático de la Facultad de Economía, hizo una investigación precisamente de pobreza. Pobreza en donde determinaba la pobreza extrema, pobreza media, y daba 5 tipos de clases. Y donde determinaba que la pobreza extrema era un porcentaje alto de la población mexicana. Donde estábamos hablando de pobreza extrema, no tener condiciones necesarias y suficientes para la sobrevivencia. Es decir, no agua, no drenaje, no luz, obviamente ni pensar en teléfono. Internet es un súper mega lujo. Y estamos hablando de lugares Ale, creo que se apagó tu micrófono. hasta donde se quedaron, porque sí se apagó. Juan, ¿dónde me quedé? ¿En los quintilas? No, más adelante. Les dije la propuesta de Ross. No, creo que eso no. Ok. Como bien les dije, había un profesor, falleció en pandemia, llamado Rose. Era un catedrático muy prestigiado en la facultad, con un prestigio enorme dentro de la investigación económica. Y él determinaba y hizo un estudio de la pobreza en México. Entonces los ponía de extrema pobreza a extrema riqueza. La extrema pobreza estaba en un porcentaje exageradamente alto con respecto a la extrema riqueza, donde solamente era alrededor del 1 o 2% de la población en México. Ajá. Tomando en cuenta esos datos, podemos determinar, porque el estudio se basaba mucho en el tipo de educación y qué pasaría si todos tuviéramos esa oportunidad de tener una licenciatura. Ese era el estudio. Uh-huh. Entonces, pues ahí había unas paradojas bastante de análisis económico, político, social. Porque si todos tuviéramos una licenciatura, tendríamos una sobredemanda, de por sí ya la tenemos, una sobredemanda de oferta laboral. Seríamos sobrecalificados. Y en ese sentido, tendríamos aún un problema aún más social. Porque estaríamos sobrecalificados y no habría suficientes plazas de trabajo para podérselas otorgar a las personas. De ahí que nos ponen muchas trabas pues, para entrar a las universidades, donde inclusive hay un grupo privilegiado que solamente con dinero pueden ingresar a un tipo de universidad. Hay otro grupo que desafortunadamente no tiene esa oportunidad, no porque quiera, sino porque no tiene. A menos de que tenga una opción como la UNAM. Y pues bueno, Aldo, por favor. Gracias, profesor. No, nada más es como una duda. Esto también traería problemas en cuanto a lo que es la distribución de la mano de obra no capacitada, ¿no? Igual al final del día, si todos tuvieran licenciatura, pues no habría este otro sector, que es el más grande y sé que sostiene a toda la industria. Veamos los efectos de Cuba. En Cuba, por su mismo régimen político y social que tienen,
la gran mayoría va a la universidad. ¿A qué se dedican? Pues son profesionistas siendo taxistas, mercaderes, dedicándose al turismo, pero con una licenciatura. Es decir, tienen una sobredemanda de mano de obra calificada. De ahí que se le ocurrió a nuestro brillante presidente traerse a los médicos cubanos. Espero que no les vaya mal, ¿no? Porque los de México no van por las condiciones de seguridad, las condiciones de infraestructura, las condiciones de insumos. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes, viven en provincia y sabrán que las condiciones, llegas a un hospital y no hay absolutamente nada, ni una pastilla para el dolor, ni un paracetamol, que es lo más barato, ¿no? Entonces, pues de qué nos valdría mandar un radiólogo, mandar a un cardiólogo, mandar a un especialista, sin instrumentos tendría para poder hacerlo. No tendría bases. Hacerlo de forma empírica no funciona. Ahora sabemos que la inseguridad en México es muy complicada. Hay lugares en donde sabemos que si no conoces a alguien de ese territorio, mejor ni te asomes, porque si te asomas no regresas. Yo platiqué con un amigo mío, también amigo de Juan, y él me decía, cuando yo hice mi tesis, y creo, no sé si les platiqué la anécdota a ustedes, pero cuando él hizo su tesis, él la hizo de la industria automotriz. Él estaba haciendo una matriz, más bien hizo una matriz de insumo producto regional en el área automotriz. Me contó unas historias que yo hasta agarré y dije, amigo, qué bueno que estás entre nosotros. Hablamos de narcotráfico, hablamos de zonas inseguras, hablamos de cosas muy pesadas y crueles que a él le tocó vivir. Y solo iba a hacer una investigación de industria automotriz. Solo hizo eso. ¿Qué era? ¿Pedir unos datos? ¿Observar el movimiento? Nada más. Tenemos un problema muy grave de inseguridad y pues bueno, eso se refleja en nuestras finanzas públicas. Eso se refleja en el gasto público. Y para esto, ¿qué es el gasto público? Pues me pareció que es, parafraseando, ¿cuánto dinero gasta el gobierno para desarrollar sus actividades? Y ahorita estamos en austeridad republicana. Bien, quién más tiene el concepto de gasto público? A mí me parecía que es como tal, implica el conjunto de los gastos que realizan los gobiernos federales, estatales y municipales, el sector paraestatal y los poderes legislativos y judiciales en el ejercicio de sus funciones, básicamente. Ok. Adolfo, por favor. Pues a mí me salió que es el conjunto de erogaciones por conceptos de gasto corriente, inversión física, inversión financiera y así como los pagos de pasivo o de la deuda pública. Ok, perfecto. Emiliano, por favor. A mí me pareció que es el dinero que gasta la administración para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Ok. Eso es como debería de ser, ¿no? Bien. ¿Quién más levantó su manita? Sergio. Sí, básicamente igual, el total de gastos realizados por el sector público en la adquisición de bienes y servicios. Ok. A grandes rasgos, eso es el gasto público. ¿Y qué es el presupuesto por programa? Que en México se ha implementado exageradamente el presupuesto por programas cuando se hace el presupuesto de ingresos,
sobre todo el presupuesto de egresos. A ver, por favor, Aurora. Sí, profesora. Encontré que el presupuesto por programas es una herramienta que se utiliza en el sector público y que le permite al gobierno y a las entidades llevar una planeación, una organización, una coordinación, dirección y control, y es un instrumento que sirve también para la toma de las decisiones. Ok. Rosalba, por favor. Es un instrumento que cumple con el propósito de combinar los recursos disponibles en un futuro inmediato con metas a corto plazo creadas por la ejecución de los objetivos de largo y mediano plazo. Bien, Rosalba. Monse. Yo encontré que es una técnica mediante la cual se procura asignar a determinadas categorías programáticas a cargo de las jurisdicciones y entidades que conforman la administración pública recursos necesarios para proveer bienes y servicios destinados a satisfacer de manera eficaz y eficiente necesidades de la comunidad durante un periodo preestablecido. Muy bien, Monse. Dijiste la palabra clave. Ulises, por favor. Yo encontré que el presupuesto por programas es el diseño de unos gastos determinados en una función de determinados proyectos también. Es el que más se utiliza en cuestiones públicas, donde se prioriza alcanzar los programas de eficiencia y calidad. Y en la gestión pública también, bueno, se utiliza también porque facilita el análisis de las relaciones entre el resultado final y la política a la que lo atribuye. Ya. Y ya sería todo lo que encontré. Maestra, creo que tiene su micrófono silenciado. Gracias. ¿Qué encontraron por presupuesto por objetivos? A ver, Santiago, por favor. Yo encontré que es la elaboración, la cual consiste en plasmar en un documento lo que son las políticas definidas por la administración y que esto va en función de metas preestablecidas u objetivos, así como la asignación de los recursos de acuerdo con su disponibilidad y esto para dar cumplimiento a estas mismas metas. Ok. Daniel, por favor. Sí, profesora. Yo encontré que gestiona el proceso de negociación presupuestario, estableciendo para ello un marco económico en el que habrá que desenvolverse en la ejecución de las políticas públicas en que se concreta cada acción, garantizando su financiación. Ok, perfecto. Sergio, por favor. Bueno, yo encontré que es el intento de la medición total de los costos de ejecución de los objetivos marcados. Esto con la finalidad de tener una contabilidad analítica adecuada. Ok. Por último, ¿qué es el presupuesto base cero? Que se fue aplicado en el gobierno de Peña, ¿eh? No sé si recuerdo a ver si que lo aplicaron en el gobierno de Peña. ¿Qué es el presupuesto base cero? A ver, Azul, por favor, ya que no has participado hoy. Yo encontré que es una herramienta que implica el proceso de elaboración de un presupuesto basándose únicamente en las expectativas para el año siguiente, sin referencia en los años anteriores ni basándose en los datos históricos. Exactamente. Julieta, por favor. Sí, bueno, parecido a eso, su objetivo es proporcionar información detallada para lograr los resultados deseados y enfoca la atención hacia el capital necesario para lograr los programas en lugar de enfocarse en el porcentaje de aumento o de reducción del año anterior. Ok. Jesús, por favor. Bueno, yo encontré que era una herramienta técnica presupuestal mediante el cual se revalúan cada año todos los programas y gastos, siempre a partir de cero, como si fuera la primera operación. Es decir, exactamente, se olvida el pasado para planear el futuro con plena conciencia de cada partida. Es decir, a ver, Monse, rápido, por favor.
Bueno, yo tengo que es el proceso de realizar un presupuesto basado únicamente en las expectativas para el año siguiente, sin referencias a los años anteriores, sin base de Así datos es. históricos y también en nuevas operaciones que sean diferentes a las habituales de la empresa. Cuando las empresas están gastando más de lo necesario o desmesuradamente, se elabora el presupuesto base cero para reorientar los recursos con mayor efectividad. Y bueno, también me dice que consiste en evaluar cada uno de los programas y gastos partiendo siempre de cero, es decir, se elabora como si fuera la primera operación de la empresa y se evalúa y justifica el monto y necesidad de cada región del mismo. Se olvida del pasado para planear con plena conciencia el futuro. Ok, todos los presupuestos o la gran mayoría del presupuesto público, ya sea de ingresos o de egresos, se va a basar en el año anterior. Es decir, lo único que se va a proponer son incrementos o decrementos al presupuesto. ¿De qué se basan los incrementos o decrementos? Incrementos, pues es para el desarrollo de la misma secretaría. Decremento es porque no se, según ellos argumentan, que no se terminaron realmente el presupuesto, entonces no les hacía falta, por lo tanto esa partida se va a otro rubro. No podemos estar cambiando el presupuesto así de un lado para otro, o yo te presto y tú me prestas. Eso no se puede hacer, está contra la ley. A eso se le llama peculado. Esa es la parte donde dicen, es que cometió peculado. Es decir, a mí me dan 100 pesos para gastármelo en comida, y en vez de gastármelo en comida, voy y me compro aguas. Pero pues es agua sí, pero no te lo gasté para gastarte en líquidos, te lo dije para sólidos, es decir, comida. Entonces, a eso, el que yo cambie esa partida por otra, a eso se le llama peculado. Muy importante, les digo, todos los presupuestos se basan en eso. Lo que hizo Peña fue hacer un presupuesto base cero, es decir, no se basó en los años anteriores. Hizo una propuesta totalmente de acorde, según esto, con las necesidades de cada secretaría. Por eso es que les digo que la de base cero sí la aplicó Peña. Por programas. También en el gobierno de Peña había un programa, algo de la comida, ¿no, Juan? Algo así como... Sí, lo de la seguridad alimentaria era la de Cruzada contra el Hambre. La cruzada contra el hambre. Es decir, todo el presupuesto se basó en ese programa, la cruzada contra el hambre, tanto cuestiones de cuestión pública, donde todo lo que se refería a la Cruzada Nacional contra el Hambre era un programa y en eso se basó el presupuesto, en apoyar todos contra la Cruzada Nacional contra el Hambre. Obviamente esto traía como consecuencia el crecimiento económico, desarrollo económico, o bueno, eso pretendía. Chicos, ya se acabó y ustedes tienen otra clase. Nos vemos el día miércoles. Gracias. Gracias. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias, hasta luego. Juanito, ¿anotaste los nombres? Sí. Ah, bueno. Son un buen. Ah, eso es bueno. Queríamos que participaran, ¿no? Sí. Ok, te los envío. Eso me hace muy feliz.